Mochiquetere. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de la República Mexicana, los saludo a todos los que nos siguen, los saludo desde Toluca, Estado de México, a toda la gente que nos sigue en el resto del país, en el norte, por supuesto, que nos siguen bastante, en el sur, que pues ya nos empiezan a seguir más, en Chilpancingo también, en León y pues aquí en el centro del país les mando un saludo. Mi nombre es Julio César Pérez y les doy la bienvenida a una emisión más de Mundo Camión. Y en esta ocasión me voy a enlazar, pues digamos, vamos a tomar pues digamos, el tema del qué tan chinas son las llantas. Y por supuesto, vamos a tocar este tema el día de hoy. Y por supuesto me voy a enlazar para tocar este tema con el expertise, con el ingeniero Benjamín Olivares de AVE Llantas, directo hasta Monterrey, Nuevo León, para que nos resuelva la duda. Y lo tengo en la línea, vamos a ver, vamos a escuchar con atención qué nos tiene al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge, ¿cómo estás? Te saludo, gracias. hombre. ¿Y tú? Aquí, hombre, saludándote y aquí pidiéndote pues un poquito pues de tu atención para que pues digamos, nos asesores, mejor dicho, sobre cómo va la tendencia Ah, en las llantas chinas, qué tan chinas siguen siendo y qué marcas siguen marcando el territorio ahorita que nos estamos encerrados aquí en la pandemia. Inge, te robo unos 3 minutitos, estoy por lanzar pues digamos, la cápsula, pero me acordé, pues tengo que recurrir a los expertos para solidificar ahí la información, Inge. No sé si puedas ahí regalarme unos 5 minutos de tu expertise de qué tanto se están moviendo las llantas chinas en el mercado. Tendrás ahí los... Mira, la llanta china tuvo mucho auge de unos 8 años a la fecha, porque las fábricas en México y en otros lugares que estaban haciendo llanta de camión, también llanta de automóvil, se vieron un poco presionadas por las cargas fiscales y el problema laboral, como un pasivo laboral donde también intervinieron mucho los sindicatos en su momento. Llegó el punto donde los sindicatos ganaban más que ninguna otra sector, ni los inversionistas, ni los distribuidores, ni toda la red ganaba tanto como el sindicato. Entonces, pues ya no fue negocio, lo convirtieron en un problema y esto ocasionó que empezaran a surgir alianzas como Firestone, Bridgestone, como Continental General, como en el caso de los Estados Unidos, para poder concursar allá, hubo la unión de BF Goodrich y Uniroyal, compradas estas dos por Michelin. Claro, claro. Y con esta alianza pudieron fabricar llantas Michelin en Estados Unidos. Hubo un quebranto muy importante, lograron un quebranto muy importante de Goodyear. Goodyear era el principal proveedor de llantas en América Latina, ¿no? Claro. Y en algunas partes, en algunas otras partes, pero básicamente América Latina. Cuando llegan Michelin y estas alianzas empiezan a hacer en otros lugares, empiezan a llegar llantas mediante convenios muy lesivos para la economía mexicana, porque estos convenios marcaron territorios de precios, territorios de dominio económico y comercial, obviamente. Entonces, los chinos aprovecharon esta debilidad y empezaron a hacer llantas más económicas y también no importaba la distancia porque eran tan económicas que llegaban con 30-40% abajo de su valor. Pero ¿cómo le hicieron los chinos? Bueno, en principio todos los países, tanto europeos como americanos, empezaron a ayudar a las fábricas porque eso representa un importante
dinero para la economía de cada país. Claro. Cuando los chinos llegan a fabricarlas, las empiezan a fabricar con tecnologías muy parecidas a lo antiguo. Lo antiguo quiero decir, hechas a mano, o también empezaban los robots, pero muy poco. Los robots empezaron a hacerlas en Michelin y con unos desarrollos impresionantes. Entonces ellos apenas empezaron a hacerlas a mano. Y eso quiere decir que se ahorraron toda la maquinaria, etcétera, y aparte el precio. Pero aún así empezaron a tener muchas dificultades porque los chinos, porque la manufactura carecía de limpieza en las fábricas. El polvo les afectaba muchísimo para que las capas de las llantas tuvieran el pegamento adecuado sin que hubiera polvo. Pero empezaron también a los problemas porque para ahorrarse dinero y no tenían los mecanismos para hacer el piso de la llanta en acero. Los pisos de acero son redes de acero inoxidable que originalmente estaban tejidos en Suiza, en Estados Unidos, en Europa, en otros lados, en Alemania. Hay diferentes tejidos. Esos tejidos los empezaron a hacer los chinos, pero les faltaba mucha alquimia, les faltaba maquinaria para hacerlos. Entonces los tejidos muchas veces tenían incluso que comprarlos para otros lugares. Pero además, adicionalmente, esas capas fueron más reducidas. El piso, por ejemplo, de una llanta 11R24.5, todo el piso estaba cubierto de varias capas, vamos a decirte como de unos 7 pulgadas. Entonces ellos, para hacerlos un acero más corriente y un acero más pequeño. ¿Y qué pasa? Pues se les empiezan a despegar, los azules no tienen el rendimiento que tienen y empezaron a tener problemas solamente porque si quedaban en malas condiciones y no daban las suficientes capacidades para seguridad del vehículo, los compraban. Pues hablo por México. En todo México había demasiadas carreteras no en buenas condiciones. México es una región de temperaturas extremas, tanto bajas como altas, y de caminos también muy irregulares y accidentados. Accidentados es la palabra. Entonces, ahí es a donde fue la prueba de fuego de las llantas chinas cuando empezaron a introducirse, que la calidad no aguantó aquí en territorio nacional, pues obviamente. No, imagínate pasar por ejemplo, del templado de la Ciudad de México al calor de Monterrey. De Monterrey, o la humedad del sur, o sea, y es una barbaridad a lo que fueron presentados ellos de inicio. Ahora, la pregunta es, Inge, ¿cómo fueron evolucionando y cómo es que hoy me doy cuenta que existen marcas, bueno, ya nos están llegando marcas chinas como lo que es FAO, lo que es Foton, lo que es recientemente Sinotruk, y por ahí más marcas chinas que empiezan a llegar, obviamente con sus marcas de ellos. ¿Cómo es que están llegando a esa calidad que no esperábamos que duraran mucho en el mercado, y resulta que las llantas chinas ya no son tan chinas? ¿O por qué razón yo no logro distinguir entre las calidades? Porque he visto automóviles, el caso del Aveo, que sale con llantas chinas desde agencia, pero las llantas son de altísima calidad. ¿Qué es lo que pasó a través del tiempo, Inge? Quisiera conocer tu expertise para poderlo comentar yo en el programa, bueno, aquí a los auditores que nos están escuchando más que nada, sí, y decirles por qué no son tan chinas las llantas que ya evolucionaron en calidad, Inge. Mira, el precio de la llanta es el que está prevaleciendo. El precio de la llanta y los caminos han hecho que tengan accidentes y que les salgan bolas de los lados porque rompen las cuerdas de los costados, y también las temperaturas. Pero sí han evolucionado en el sentido de que hay cierto rack para poder competir. Sacan unas producciones muy buenas. Una vez colocados en el ranking o en el top, empiezan
a bajar las calidades. Hay un dicho que dice, chinito te da lo que pagas por él. Esa es la palabra clave, es lo que te quería preguntar. ¿Por qué resulta? China pues tiene cantidad de habitantes como no tenemos, creo que es 10 veces más, el dato no lo tengo correcto, que México y cantidad Sí, no, de no, maquiladoras, 100 veces más. cantidad Sí, de fabricantes, de tiene gente, de infinidad fabricantes también. y gente que le gusta Sí, trabajar y son, pues, que nos están escuchando obviamente ellos. Yo lo que quería preguntarte, ¿cómo es que han llegado a ese top y por qué he escuchado rumores que Michelin, que, pues, digamos, Goodrich, BF Goodrich o Pirelli, también maquilan en territorio chino o en territorio internacional, aunque son de procedencia americana o algunos de ellos franceses, italianos? ¿Por qué toman la decisión de maquilar en China? ¿Y por qué llega con altísima calidad a México? Era pedirte ahí tu punto de vista. ¿Pierde calidad al ser sí. maquilado? Mira, hay ciertas tecnologías que no cambian. Por ejemplo, está llena de robots, la línea de producción, y esos mismos robots son los que están haciendo la llanta y también les llevan toda la materia prima para concursar principalmente en, en la parte China y toda la región cercana, ¿no? Y siendo Michelin y teniendo una participación en el mercado chino. Esta es una estrategia comercial, es una estrategia económica, pero al revés también hay cosas. China manda productos yo puedo, y tú y yo podemos mandar a hacer las llantas que tú quieras a China, con el nombre de Yair o con el nombre de Benjamín. Y le doy todas las características, pero si le doy todas las características iguales a las que tiene Michelin, no lo va a lograr. Pero además no pueden copiarlas al 100% porque no tienen las materias primas para poder hacerlo. Sí hay llantas que duran, una llanta china te dura casi la mitad de tiempo que una Michelin, por ejemplo. Mira, Michelin tiene una campaña para 1 millón de kilómetros y aparte 6 renovados en el piso siempre y cuando estén bien hechos bajo su supervisión, cosa que una china sería imposible tenerla por los materiales. Entonces, aun cuando tú me digas que está muy bien la llanta, tendríamos que tener una prueba para ver si es verdad en el recorrido del tractocamión, del mismo tractocamión, en la misma área y en las mismas circunstancias. Y ahí yo te puedo decir que de ninguna manera se va a comparar con una llanta como Michelin, o como un Pirelli, o como una Continental, jamás. Sí, Pero sí puedo se aproximan a la calidad, son muy, muy similares, incluso hay un rendimiento muy superior, incluso conforme tú lo que me das a entender, Inge, es que yo puedo pedir fabricar la llanta con las especificaciones de una baja calidad, una intermedia calidad o una calidad alta Así muy es. cercana Sí. al original, pero muy, muy poco probable. Estamos muy próximos al original, pero al final no termina No, más que ser, sí se refleja al final lo chino, pero sin embargo compite con la calidad que ellos pueden no garantizar, sino lo que uno alcanza a pagar en presupuesto. Si uno paga para llegar a sí, la calidad de Michelin o de Firestore o de Pirelli o de todas las marcas, pues lo van a lograr, pero nos conviene mejor comprarle a Michelin que comprarle a los chinos directamente. Entonces no habría negocio ni para ellos, ni para, ahora sí que para el maquilador o para el comprador que tiene la venta en el territorio que sea a nivel internacional, Inge. Una pregunta, Inge, más antes de, pues de cerrar el tema de lo que son las llantas chinas. Aquí en el mercado existen algunas, Yokohama, tú ya dijiste algunas, es que en realidad, ¿cuántas marcas chinas existen en territorio nacional mexicano? La es que sí, 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 sí. Eh, es mira, puede haber una fábrica, una sola fábrica, que tenga varias pequeñas fábricas. Y cada una de esas pequeñas fábricas pueden hacer la llanta que tú quieras que lleve tu nombre. Sin problema, un container de llantas te la pueden hacer. Y sí cumple con lo que le estás pagando, pero con sus materiales. Y sí cumple durante un periodo
breve, pero no un periodo amplio. Tú vas a gastar la mitad, pero te aseguro que en el tiempo vas a disfrutarlo la tercera parte. Es correcto. Entonces, ahora, hay otro problema muy importante, que es el descuido de los operadores. El descuido de los operadores es increíble, ¿verdad? Y eso provoca una idea del transportista de decir, bueno, ¿para qué voy a ponerle una llanta Michelin si la va a echar a perder este señor, ¿verdad? Mejor le pongo esta, aunque dure menos, pero me va a costar 3,000 pesos contra otra que me cueste 6,000, ¿verdad? Al final. Que sea una... Sí, así es. Al final. Entonces, sí. Ese es algo esa es la cuenta que yo he visto que hacen. Y es correcto, o sea, si tú vas a utilizar unas llantas también las tienes que saber utilizar. ¿Te pueden durar? Sí te pueden durar la máxima calidad, pero es como los zapatos o los tenis, si tú lo sabes utilizar, te van a rendir a lo que te dé el máximo rendimiento, hombre. La última pregunta, aprovechando la llamada, ingeniero, quería preguntarte qué diferencia hay entre calidades de la llanta renovada que viene, pues ahora sí que importada o legalizada de territorio nacional americano, en comparación con la China. Sabemos que pues la China puedes venir pues en varias calidades, pero ¿a cuál le apostarías tú más, Inge, en tu experiencia? ¿A la renovada o a la China? Sé que pues es una pregunta pues muy abierta y muy técnica, pero siempre da la curiosidad ahorita que tenemos la oportunidad. A lo mejor me estoy saliendo del tema, pero tiene que ver por ahí. ¿Por qué optar por una renovada o una China? ¿Cuál le entrarías tú, Inge, en tu experiencia? Yo diría, a pesar de que sé que cuáles son las calidades que puede alcanzar la llanta china, me inclinaría por las llantas chinas porque al final son nuevas y porque a pesar de que sí existe la posibilidad de una garantía con ellas, una renovada pues ya trae un kilometraje, como tú comentabas, un uso de sus capas, de su cedencia y únicamente el guarachito pues es cambiado. ¿Tú qué recomiendas más, Inge, en tu expertise, la renovada o la china? Mira, depende del casco. El casco es las capas que tiene la llanta antes del piso. Pueden ser 6, 7, 8 capas según la resistencia que quieras y el piso que tú quieras. Y depende del renovado que se haga. Si tú tienes un buen casco, ese buen casco te va a durar, como ya te dije, 1,000,000 de kilómetros y 6 renovados. La China no te va a durar nada más que 1, probablemente 2 en muy buenas condiciones. Ahora, el problema no es el renovado o la llanta. El problema es que el manejo del operador la puede tronar de los costados y entonces se vuelve como más difícil querer poner una llanta Michelin que cuesta más y que un accidente de costado le cuesta muchísimo más que la otra, ¿verdad? Entonces, si la China se daña, le cuesta 3,000 pesos más. Pero si la Michelin se daña, pues tiene que reponerla por 6,000 pesos. Entonces, bueno, pues ahí también dependerá también del piso. Una compañía que venda computadoras o que venda algo de mucho valor, le exige al transportista los milímetros de piso y la calidad de las llantas, porque se puede voltear su trailer, su caja, y se va a quedar sin producto. Entonces, muchos productores no le admiten al transportista irse por la China, ni por una llanta que tenga menos de 4 milímetros de piso. Con eso me resuelves la duda que te con eso, porque al final de cuentas el control de calidad también pues digamos que de los proveedores es importante con qué compañía transportista y con la seriedad que ellos lo hacen, pues digamos toman la decisión, ¿no? Pues si son trayectos cortos pueden utilizar ciertas calidades, depende de la economía de la empresa transportista, pero cuando a más exigencia, mejor calidad le van a estar pidiendo tanto en el transporte hasta en el mínimo detalle que son las llantas, Inge. Pues mira, Inge. Sí, ahí yo nada más quisiera decirte que hay 2 tipos de aplicación. Claro. Y a lo mejor una podría ser un poco más económica en el sentido de precio y uso. Lo que es el tractor cuesta mucho. Y lo que es la plana o el remolque cuesta menos. Sí. Entonces, mucho es la combinación, a veces las hacen de esa manera, siempre y cuando, por ejemplo, en el sur,
pues manejan productos agrícolas y granos, etcétera. Y en el norte manejan computadoras y pantallas planas y cosas electrónicas que de ninguna manera le pueden poner la otra, ¿verdad? Por supuesto, sí va a depender la aplicación y el movimiento y el expertise de la persona que esté en logística, en exigir la calidad y, bueno, pues de qué es lo que vas a transportar, Inge. Pues fíjate que esto de las llantas es toda una ciencia, siempre lo hemos dicho, hablar de llantas es hablar con mucho cuidado para no, pues para no regarla, porque si la puedes regar, pues es más importante consultar a la persona adecuada y siempre te voy a agradecer que me toma la llamada, ingeniero Benjamín Olivares, en la línea, desde allá, desde Monterrey, Nuevo León, pues digamos un expertise de cuánto tiempo, Inge, de 40, de 30 años, ¿cuántos? Yo le perdí la cuenta. Como 45 años. 45 años en el mundo de las llantas, entonces cuando sí, cuando yo conocí las fábricas de llantas de Goodyear en Cuautitlán, en la colonia, en Polanco, bueno, cerca de Polanco, en Cuernavaca, Morelos, bueno, pues imagínate, se hacían a mano. Y no, pues hasta los líderes. No, sí. Pues precisamente por eso. Ha sido muy importante. Cada que hablo del tema de lo que son llantas, sí me tengo que frenar porque todos los días es una ciencia aparte. Eso se cose aparte y siempre tengo que consultarte para poder llegar a una conclusión de lo que se quiere comentar. Inge, te agradezco que me hayas tomado la llamada de la primera de varias que te voy a hacer. Después vamos a tener algunas cápsulas pues para que los auditores nos tomen la mejor decisión en el tipo de llantas, ya sea para un tractocamión nuevo, un usado, pues ya dijimos algunos temas de llantas chinas renovadas, o si tiene alguna duda, como me auxiliaste cuando tuvimos la oportunidad de algunos peritajes en llantas y que pues aparentemente no tiene nada que ver, pero conocer de llantas es ahorrarle a la compañía de seguros, al transportista, no un peso, sino miles de pesos. Si nomás échale una llanta china, por barata que esté, está en los 3,500, 4,000 pesos, y las de marca top, que son las reconocidas, ya están rascándole los 10,000 pesos, las que van de medidas estándar, Inge. Pero es un mundo que te voy a estar molestando con las llamadas, Inge. Te agradezco que me tomes la llamada, y pues sí tendremos muchas dudas, Inge. Yo te agradezco la confianza y con mucho gusto vamos a hacer lo más técnicos posibles, a ocuparles la experiencia y el expertise a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Le despido la llamada. Un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias. Pues ahí el ingeniero Benjamín Olivares de AVE Llantas, pues sí, más de 40 años en el expertise, hablando de lo que son las llantas chinas, qué tan chinas son. Y ya lo vimos, pues ya muy técnico, él ya a detalle nos dio lo que es pues su expertise a través del tiempo del uso en 40 años aquí en México y cómo se ha dado cuenta de lo que ha sucedido a través de la globalización, de la venta de todas las llantas. Tener, pues digamos en cuenta que sí, las llantas chinas sí son chinas en el sentido económico por la tradición que tuvieron de llamarse así. Si tú las pides de baja calidad, te van a llegar de baja calidad, porque ellos son a lo que manda el cliente, pero si las pides de altísima calidad, las llantas chinas, ya no son tan chinas, hablando de que se parecen a las originales. Y ahí pues les dejo en pantalla algunos ejemplos de lo que son las llantas chinas. Y bueno, esta es la cápsula de Mundo Camión. Vamos a estar teniendo este tipo pues digamos, de pláticas con expertos también en la materia y por supuesto que les lleguen a interesar a ustedes. Señores, hasta aquí la cápsula de Mundo Camión. Mi nombre es Julio César Pérez y los espero en la siguiente cápsula de Mundo Camión. Un saludo y hasta la próxima. Puede que no te haga falta nada.